Hola, muy buenas tardes todos y todas. Espero que se me pueda escuchar bien. Bienvenidos a este espacio organizado por la carrera de especialización en discapacidad y derechos que dirige el doctor Juan Antonio Seda. Hola, Jonathan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes quería comentarles que las inscripciones para el curso de extensión universitaria siguen abiertas. Arrancamos este viernes. Y nada, bueno, hoy tenemos un invitado desde México. Te presento, Jonathan, a quien tengo el gusto de conocer. Y bueno, Jonathan es antropólogo social, es doctorante del posgrado de estudios feministas de la UAM Xochimilco, coordinador del grupo de estudios críticos en discapacidad de Claxo y tentáculo de la colectiva Response Habilidades Anticapacitistas. Un gusto tenerte. Gracias, igual, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, por el tiempo para poder conversar. Bueno, hoy vamos a estar hablando de cuidados y sexualidad en el contexto de la discapacidad, un tema, digamos, un poco espinoso, controvertido. Y bueno, nada, arrancamos. Voy a desactivar comentarios para poder verte mejor. Ok. Jonathan, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Bueno, pues hablar de cuidados yo creo que cruza por muchas cosas, ¿no? Yo creo que la primera es, pues que cuando uno habla de cuidados habla del sostenimiento de la vida, un sostenimiento de la vida que no puede entenderse de manera independiente, autosuficiente, ¿no? Toda vida necesita apoyos para eso, para persistir. Y creo que nadie es por sí misma o mismo. Y en ese ciclo en el cual reconocemos, porque además nos cuesta mucho trabajo, pues asumirnos, ¿no? Como desde el tema de la vulnerabilidad, la fragilidad del cuerpo, pues creo que cuando uno termina abriéndose a ello, pues se da cuenta la importancia que tienen las demás personas en tu vida, no solo a quienes reconoces como familiares y amigos, ¿no? O amigos, con este tema de la amistad, el parentesco, etcétera, sino también la importancia que tienen otras personas que ni siquiera conoces en el sostenimiento de esa vida, que dices propia, y bueno, también los entornos, ¿no? Ya sabemos, el tema del medio ambiente, el tema donde te encuentras situada, situado, y saber que incluso, no sé, cómo está el relieve de tu calle, también implica una posibilidad para que puedas moverte o no. Ujú. Entonces creo que el cuidado iría por ahí, tiene que ver con un tema de preocupaciones, sensibilidades y responsabilidades de frente a el sostenimiento de la vida. Aunque también habría que reconocer que ese cuidado que puede poner en evidencia la interdependencia corporal, pues también no solo está desde estas condiciones donde, no sé, nos entregamos o nos inclinamos frente a los demás, frente a las demás, sino también cómo es que ciertas condiciones de desigualdad, por ejemplo, de género, cuestiones económicas, no sé, pienso con el tema de discapacidad, pues muchas veces el cuidado puede ser también, no sé, como el cuidado puede ejercerse en precarias condiciones, pero también puede precarizar la vida, no solo de a quien se está cuidando, sino también de quién está cuidando, ¿no? Y en ese sentido me parece que también habría que prestar atención porque las prácticas del cuidado, como o parafraseando a Val Flores, pues pueden ser un muro, una cárcel, un infierno, una quemazón descontrolada,
pero también un huerto para sembrar nuevos porvenires. Y me parece que ahí está el tema de la ambivalencia del cuidado, del cuidar, del ser cuidada o cuidado por, ¿no? Uh-huh. Claro. Tocas un tema muy, muy interesante que es el género y me surge otra pregunta. ¿Por qué cuando pensamos en cuidado inmediatamente pensamos en mujer, en este caso, o tratándose en el contexto de personas con discapacidad, pensamos en la madre o en la hija de la persona con discapacidad? ¿Y por qué lo vemos a veces como una carga o como una obligación? Sí, no sé, me gustaría primero centrarme en una parte que es, bueno, que históricamente las mujeres, ¿no? Han ocupado ese lugar, ¿no? De cuidadoras primarias, eh, de cuidadoras como no solo por ser la madre o la hermana o la tía, sino también incluso pensándoles en la profesión de la enfermería, ¿no? Como la enfermería ha estado centrada también desde una generización del sujeto femenino que ha estado puesta en el tema de cuidados, ¿no? Además, contraponiéndose con ese conocimiento bastante androcéntrico que podría ser la medicina, ¿no? Donde también uno piensa médico y entonces sigue pensando en un varón, mientras que la enfermería sigue pensada desde un tema de mujeres, etcétera, etcétera, y que sabemos que esos conocimientos están jerarquizados y me parece que tiene que ver también con el tema de los cuidados, ¿no? O sea, las enfermeras cuidan, Claro. los médicos hacen estas operaciones tan difíciles, manejan medicamentos, se sitúan incluso a distancia del paciente, pero las enfermeras no, las enfermeras están ahí, ¿no? En contacto, cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hablar de cuidados, digo, ya esto lo ha dicho una vertiente importante del feminismo, pues nos pone a discutir precisamente aquel sentido común que naturaliza en las mujeres un tipo de instinto, ¿no? Que uno puede decir el instinto maternal, pero también quizá más ampliamente es el instinto de cuidar. Entonces, pareciera que hay una inclinación natural por parte de las mujeres por el cuidado de las y los demás. Pienso un poco lo que decía Carol Gilligan, ¿no? Con esta cuestión de preguntarse, bueno, ¿acaso el tema del cuidado en la vida de las mujeres, bueno, el cuidado se vuelve una cuestión importante porque desde pequeñas nos enseñan, ¿no? A estar inclinadas hacia los demás, mientras los varones, por lo regular, también bajo estas ficciones capacitistas del ser autosuficiente, que además se vale por sí mismo, pues constantemente no solo es que no necesite cuidado, sino que no quiere cuidar, ¿no? Entonces, las mujeres constantemente están ahí sosteniendo la vida, eh, no solo de las crías, sino de un colectivo más amplio, ¿no? Incluso uno puede pensar en las mujeres que están en primera fila pensando esta cuestión y luchando por el territorio, defendiendo la naturaleza. El ecofeminismo ha dicho también una discusión importante de cómo las mujeres se han comprometido no solo con el cuidado de las crías, sino con el cuidado del medio ambiente, del planeta, etcétera, etcétera. Creo que vincular a las mujeres con el cuidado nos lleva a esas ambigüedades. Por un lado, eh, pensar que ha sido también un efecto, una esencialización de una desigualdad patriarcal, donde las mujeres se les ha dicho, te tienes que encargar de esto. Y por otro lado, la importancia que han tenido el movimiento de mujeres para el reconocimiento del cuidado, no solo como una práctica familiar, situada en lo privado, etcétera, sino el cuidado como un trabajo, el cuidado como una cuestión económica, el cuidado como una militancia. Y entonces cuando pienso en militancia, no sé, me viene a la cabeza como muchas madres de personas con discapacidad impulsando, pues no sé, por ejemplo, el reconocimiento de derechos, no solo para las personas con discapacidad, sino también en materia de políticas de cuidado. O, no sé, tratamientos alternativos que no necesariamente responden a esa medicina occidental, pensando, no sé, recuerdo este movimiento de Mamá Cultiva, ¿no? Que también es importante para algunos tratamientos
como pueden ser para cuestiones específicas de discapacidad. Ajá. Pienso en el movimiento de madres en Brasil, cuando se dio toda esta cuestión del virus del Zika, ¿no? Y pues que son madres de, pues ahora ya infantes con hidrocefalia, luchando por el tema de la educación. No sé, o sea, creo que eso, o sea, por un lado tenemos el efecto patriarcal de asumir que las mujeres tienen o son las que deben de cuidar, y por otro lado, frente a toda esta situación, ¿qué papel juegan las madres o las maternidades en temas de visibilizar el cuidado como parte de una agenda política, económica, histórica, donde están participando y además, o sea, como que también demandan que no sea una cuestión de esencia? Y la otra es esta cuestión de la carga, ¿no? Que decías. O sea, me parece que en América Latina, en algunos países más que en otros, pues vivimos procesos de precarización, bueno, viven procesos de precarización las personas con discapacidad. Y creo que ante esa situación, no sé, pensar en la exclusión escolar, la precarización laboral, el tema de la movilidad en las zonas urbanas, o sea, pienso un montón de cosas que constantemente están dejando fuera a las personas con discapacidad, pues hace, ¿no? Que necesiten apoyos. Y esos apoyos son sociales, pero también económicos, pedagógicos, materiales. Y, y como hay un descuido precisamente que brinde esos apoyos desde el ámbito, a muchas veces desde el ámbito del gobierno, de las instituciones, pues ese apoyo lo tienen que Legales. legales, por ejemplo, lo tienen que brindar las familias. Entonces las familias tienen que no solo cuidar, sino también ser maestras, ser maestros, ver qué onda con los derechos, se tienen Claro. que informar, tienen que ver qué onda con los tratamientos, también tienen que ver si en el seguro te mandaron la cita dentro de 7 meses y tú ya Sí. necesitas algo, pues lo tienen que resolver. O sea, me parece que por eso se termina pensando que hay una carga, ¿no? O sea, y me parece que hay una situación que pesa cuando uno cuida a una persona con discapacidad. Pero, ¿cómo reconocer esa carga o ese peso no puesto en la persona? O sea, no es como tú eres una carga, sino la situación en la que estamos o en la que está Sí. la discapacidad se convierte en un pesar. Pero es eso, no es la persona en sí. Bueno, aunque también como desencializando y buscando enfoques antisentimentalistas sobre el cuidado, pues también hay muchas personas que se vuelven una carga porque son insoportables. Pero Claro. me refiero a esta cuestión, sí, que la persona con discapacidad en sí misma no es una carga, sino las condiciones que precarizan la vida compartida, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Esta concepción de madre, hogar, padre, proveedor, esta nueva necesidad de salir a trabajar a las mujeres porque no hay, no alcanza o porque se necesitan tratamientos o medicamentos, rehabilitaciones. Entonces, un poco piden esto de, bueno, necesito apoyos en materia de cuidados, ¿no? O sea, Ujú, no me vean a mí como la obligatoria de la encargada de cuidados. ujú, Muy, muy, muy interesante, Jonathan, y muy, muy acertado. Coincido contigo en este punto y bueno, también un poco viendo el contexto mexicano en lo que está la discapacidad, me parece que también se vuelve elemental voltear a ver a este asunto de qué vamos a hacer, quién se va a encargar de cuidados. ujú. ¿Haces estudios de género? ¿Cómo te involucras con esta cuestión? Estudios feministas, discapacidad, ¿cómo surge esa inquietud? Sí, claro. Pues mira, pues todo empieza en la licenciatura, ¿no? O sea, cuando yo estoy estudiando la licenciatura en antropología social, pues yo ya soy padre de una, entonces niña con síndrome de Down, ¿no? Entonces, bueno, como que las vivencias
íntimas con la discapacidad las tengo desde una cuestión como más empírica, como no problematizada. No es que no me causara problemas o inconvenientes, solo que no la había pensado desde esas dimensiones, no sé, epistemológicas, teóricas, políticas, ¿no? Sino más como una cuestión de la paternidad, pues. Entonces, pues, obviamente me doy con topes. Yo creo que uno de los primeros topes es, pues, quizá mi familia, ¿no? Este, eh, como la palabra, me acuerdo, la palabra normal era muy común, o sea, para describir la situación en la que no estaba Martien, ¿no? O sea, en realidad era la escuela de los niños normales, era ¿no? Como, y entonces, ¿qué va a pasar con ella? Y entonces, ¿por qué saca la lengua? Y entonces, por un montón de cosas, pues. Como que ahí había ya un tema ahí como de, uy, pero no pasaba nada, luego el tema de la escuela, ¿no? Cuando nos vamos a la escuela, bueno, al kinder público y nos dicen, pues para ella hay escuelas especiales, ¿no? Se abre otro campo que es la escuela especial, no sabíamos que era la escuela especial, Claro. vamos a la escuela especial para personas con síndrome de Down. No solamente conozco a mi hija, sino conozco un montón de personas con síndrome de Down, de diferentes edades, de diferentes estéticas, ¿no? Como toda esa cuestión, lo que empiezan a pasar las familias. Y yo mientras estudio antropología, cuando yo empiezo a orientar una línea de investigación en antropología, me toca estar en el seminario de estudios del cuerpo, la sexualidad y el género. Ahí empiezo a tener lecturas desde el feminismo, desde las teorías del cuerpo, desde cuestiones de sexualidad, que me ayudan a pensar el tema de discapacidad o lo que yo estaba viviendo, que sobre todo me acuerdo muchos textos que tenían que ver con homofobia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, con lo que pasaban las personas de la comunidad LGBT en relación con estos padres que se sentían avergonzados de tener hijos que salieran gays, que salieran lesbianas, como toda esta cuestión, y de repente Ujú. no, o sea, como no negar que también había una sensación cuando yo platicaba con padres o madres de personas con discapacidad, o específicamente síndrome de Down, incluso algunas escenas en mi propia vida. Entonces, pues no sé, ahí empezó a aparecer la temática. Yo me acerco a los estudios de discapacidad a través de perspectivas feministas, teoría queer, y pues ahí llego a lo que, bueno, también hoy en día se empieza a conocer mucho más, pero que en ese entonces era como muy velado, que era lo de la teoría CRIP, ¿no? Estudios Ujú. sobre capacitismo, etcétera, etcétera. Y desde ahí llego al tema de discapacidad. Este, no llego desde los modelos de discapacidad, no llego desde la Convención sobre los Derechos Humanos, no llego, o sea, no llego desde ahí, llego desde otro marco teórico Claro. argumentativo que me permite sobre todo explicar o comprender el tema de la segregación o la exclusión social, ¿no? Y bueno, luego de ahí centrarme en temas de esto de cuidados, el tema de la sexualidad, la cuestión del cuerpo y estas formas tan esencialistas que tenemos, no solo para pensar el cuerpo en la sexualidad o la identidad de género, sino también en la potencia de sus habilidades, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que constantemente vivimos en una sociedad incuestionablemente capacitista que hace que esa dicotomía capaz-discapaz sea como un eje estructurante de nuestra subjetividad, ¿no? Sí, sí. Donde nos convertimos o queremos llegar a habitar la normalidad a medida que excluimos no solo a las personas con discapacidad, sino también a, no sé, el tema de la vejez, el tema de ser gordos, la cuestión de pensar ciertas enfermedades como, no sé, se acabó la vida, ¿no? O incluso Claro. nuestra relación con la enfermedad. De ahí llego, ¿no? O sea, creo que todo ese cruce hizo que me fuera preguntando cuestiones de discapacidad desde lo personal a lo Claro. teórico y político que vuelvo a insistir, no hubieran, no, creo que no hubiera sido lo mismo
qué sé yo, que hubiera estudiado derecho, por ejemplo, y la pregunta fuera desde ahí, Claro, sí, sí, sí. o filosofía, o sea, creo que fue antropología, desde los estudios de cuerpo, sexualidad y género, feminismos, teoría queer, donde sale mi perspectiva sobre discapacidad. Entonces, creo que es una cuestión que he sostenido y bueno, desde ahí me coloco no solo para comprender quizá la relación que tengo en esa cercanía con mi hija, sino también con el tema, ¿no? O el campo de estudio y también la acción o la militancia, ¿no? Ujú. Me parece muy interesante esto que mencionas, que la inquietud empezó personal, pero has llegado a ser un investigador en el tema, ¿no? No quedarte con esta inquietud, sino ir más allá, eh, lo cual me parece también muy, muy valioso desde la perspectiva académica, no solo eh, de padre o madre de persona con discapacidad. Entrando un poco ya en la sexualidad, te pregunto, ¿cuán vigente? Tenía pensada la pregunta en el contexto mexicano, pero yo creo que aplica para toda Latinoamérica. ¿Cuán vigente sigue este mito de que las personas con discapacidad son asexuadas? Pues yo pienso que bastante. No sé, ahora estoy pues ya a punto de concluir el doctorado. Bueno, si bien va, pues yo creo que por marzo del próximo año pues, estaré pues ya presentando algo, ¿no? No sé si mi examen, pero espero tener un borrador en diciembre. Y bueno, la tesis es, ¿no? Se sitúa en los prejuicios sobre el ejercicio de la sexualidad de personas con síndrome de Down. Y bueno, quizá hablando de esos prejuicios, que son prejuicios que no se quedan solamente en el tema actitudinal, como esta cuestión de que se queda en la actitud o las actitudes de las personas, sino que tiene que ver también con prejuicios de orden estructural. Uno es ese, ¿no? Que son Claro. asexuadas, que son asexuales. ¿Y de dónde parte ese prejuicio, no? Bueno, que a las personas con síndrome de Down, que además están colocadas desde el tema de discapacidad intelectual, se les, se les sigue considerando infantes, pues, lo cual nos abre un campo de como interseccional para discutir el tema de la sexualidad, porque si reconociéramos la sexualidad también en la infancia, y entonces habláramos de educación sexual, habláramos de educación sexual integral, no sé, como que reconociéramos esa parte también fundante del sujeto, pues quizá no habría ningún problema que a las personas con síndrome de Down se les consideren infantes. El problema es que la infancia está asociada con un tema de inocencia, también como ajena al sexo, ¿no? Y bueno, ahí hay una problemática porque se sigue sosteniendo que son como niños, ¿no? Entonces, he trabajado talleres con padres y madres, cuidadoras, cuidadores de personas con síndrome de Down y una de las cosas que sale constantemente, incluso no en el taller, antes de que se inicie el taller, entonces cuando empiezan a llegar y todo eso, empiezan a contar sobre, pues, de quién son madre o padre o a quién cuidan y de repente surge esta cuestión de, bueno, es que nuestros niñotes, ¿no? Claro. Y es como que implica que les nombren de esa forma, cuando uno piensa la posibilidad para imaginarles en cuestiones relativas al sexo, ¿no? Eso es una, ¿no? Creo que es un prejuicio bastante marcado el tema de considerarles o asexuales o que no tienen interés por el tema, ¿no? Que además es otra cuestión, o sea, quizá no digo que es asexual, pero considero que no tiene tanto interés. Pero ese no tiene tanto interés, lo evalúo, lo interpreto según mis parámetros de lo que se supone tendría que gustarle, interesarle, o qué podríamos reconocer como eso, como un interés en términos de la sexualidad. Eso es uno. Creo que hay una cuestión ahí que se atraviesa y es precisamente, hay una autora que estoy ocupando para la tesis que se llama Miranda Fricker y tiene un libro que se llama Injusticia Testimonial y un poco retomo como que me parece que cuando estos prejuicios sobre son como niños o son como infantes, etcétera, etcétera, también van vinculados con que como son como niños, no se les cree del todo lo que dicen,
pero además porque tienen una discapacidad intelectual, son sujetos a una credibilidad disminuida, ¿no? Entonces, es que a mí me gusta tal, es que yo quisiera ser madre, es que yo quisiera vivir sola, es que a pesar de ser mayores de edad, ahí tienen una credibilidad disminuida. Entonces, ya ese prejuicio antecede a lo que podríamos habilitar cuando hablamos de sexualidad. Y me parece que una de esas cuestiones es precisamente la injusticia testimonial, o sea, el no alcanzar o no, que en lo social no estén contemplados como sujetos válidos para dar un testimonio o una enunciación desde ese tema del deseo y el placer, pues justamente deshabilita las posibilidades de que puedan tener, por ejemplo, experiencias sexuales. Y con experiencias sexuales me refiero no solamente a prácticas en concreto, sino, bueno, hablando de la práctica sexual en concreto, sino pues que se haga una apertura, por ejemplo, a hablar también de cuestionamientos tan rígidos que se hacen sobre el género, ¿no? Hay una educación bien rígida con temas de cómo se tendrían que comportar niñas y niños. Sí, Eh, se incrementa más el tema de la homofobia. No se habla sobre el sexo, ¿no? Porque como no tienen interés, mejor no decirles. Y claro. y lo que no nos damos cuenta, como lo he comentado con algunos padres y madres, cuidadoras, cuidadores, es que mientras más silenciamos el tema, mientras más lo omitimos, más les exponemos a que puedan sufrir algún abuso sexual. Porque eso es parte también Totalmente. importante de las justicias testimoniales, ¿no? Que pasan a ser también injusticias epistémicas, o sea, no hay un conocimiento sobre el sexo, hay una ignorancia, que también es una forma de conocer, o sea, me parece que hay una ignorancia desde el momento que dice, por ejemplo, la madre de tal persona es que yo ignoraba que tenía esas necesidades, yo ignoraba que también pensaban en eso, es que yo me creo ignorante de lo que pasa a mi hijo, entonces esa ignorancia más que estar situada en una ausencia de conocimiento, me parece que está puesta en ciertas formas de conocer a quienes se validan para hablar de la sexualidad. Entonces creo que en esa ignorancia pues acaban estas injusticias testimoniales, estas injusticias epistémicas, ¿no? Sobre los condicionamientos o la precarización de lo que se sabe sobre el sexo. Y vuelvo a insistir, terminan siendo también injusticias eróticas. Entonces, esa injusticia erótica incrementa las posibilidades de que las personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, por lo menos como el campo en el que estoy, pues estén más expuestas a poder sufrir algún abuso, alguna agresión o alguna violencia sexual, ¿no? Claro, tendemos mucho a infantilizar a la persona, el eterno angelito, es otro que escucho mucho de los eternos angelitos, las personas específicamente con síndrome de Down. Y sí, coincido, dando conocimiento pueden incluso denunciar un abuso. Un Ujú, poco, estaba leyendo algunas publicaciones que tenías, hablas un poco esto de la diada, cuidado, dependencia. Te pregunto, con lo que comentas de los padres que no sabían. ujú, Diada, cuidado, dependencia versus sobreprotección. ujú, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo podemos trabajar con ujú. los padres? Eh, yo creo que, no sé, por ejemplo, hace rato que Martí ahora, pues ya con el tema de la pandemia y todo eso, pues dejó de ir a la escuela, ahora se está volviendo a incorporar una escuela especial, ¿no? Que también hay toda una discusión, con el tema de las escuelas, pero incluso también lo que de manera personal he vivido con esta cuestión de si va a una escuela pública o una escuela privada, regular, o, bueno, ahora está yendo a una escuela especial para personas con síndrome de Down, una escuela que nos dijo, pues ya cerramos las puertas en diciembre porque no podemos sostener la escuela. Claro. Y hace rato que fuimos por Martí, una mamá se acercó y nos dijo, ¿no? Así como, oigan, es que estamos tratando de ver, pues, qué hacemos, ¿no? Frente a esta situación. Entonces me quedo pensando justo en
en que constantemente hay un tema ahí con esa diada cuidado-dependencia que no termina solo en esa vida cotidiana que uno tiene con la persona con discapacidad o tiene en esa vida en situación de discapacidad, sino que termina por inconformarse o termina por no estar de acuerdo con lo que se supone te toca vivir, ¿no? Entonces, uno acaba teniendo problemas con esa vida, ¿no? Que nos dice que tenemos que vivir. Eh, y acaba teniendo problemas porque cuando uno asume que la diada cuidado-dependencia tiene que tenerla desde una jerarquía, es decir, yo soy el padre de Martier, pero además del padre, soy un varón, y además de ser varón, yo no tengo discapacidad, ¿no? Entonces, ella tiene que seguir un montón de cosas que yo le pida, ¿no? Y no tiene que cuestionar mi autoridad, no tiene que decir nada, no tiene que, porque además yo no creo cuando dice algo, ¿no? Entonces, esa diada cuidado-dependencia está puesta desde esa jerarquía, desde esa minusvalidación, desde ese sometimiento, ¿no? Y me parece que lo que conlleva eso, pues son acciones paternalistas, acciones que no solo protegen, sino también en medida que protegen, aíslan a la persona y además de aislarla, pues eso como que le dejan muy pocas herramientas para poder, no sé, interactuar con otras personas, ¿no? Y sabemos que interactuar con otras personas implica el encontrarse con eso, con gente que te va a estirar la mano y te va a ayudar a caminar y gente que te va a patear, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las herramientas que uno puede brindarle a una persona que no deja moverse más allá de donde está uno? Pues es complicado, ¿no? Entonces, uno, o particularmente a mí me gusta explicarlo como desde esa geometría, ¿no? Donde hay una geometría jerárquica, donde quienes estamos cuidando, estamos al lado de, pues no estamos al lado, estamos por encima o sobre de la otra persona. Entonces, hace un ejercicio de ventriloquía y de yo soy tu portavoz y yo sé lo que tú necesitas porque sé Claro, que eres, ¿no? O sea, sé que eres y entonces desde ahí te coloco y desde ahí va mi ejercicio, que además incluso puedo decir, pues no, es que yo estoy bien porque yo veo por lo que ella necesita, ella no puede, ¿no? Y entonces constantemente en la medida que yo digo, ella no puede, yo también digo, yo no puedo moverme de aquí. sí, Y la otra es cómo asumimos pues esas complicidades y esos acompañamientos desde otros lugares que sean, no cuando uno piensa en la horizontalidad, no es que no haya problemas o inconvenientes o incluso agresiones que uno tiene que reconocer que implica estar junto a, ¿no? O al lado de, eh, junto a, hablando con, no por encima de o sobre de, pero que el otro lado no implica una amabilidad, o sea, implica también una serie de jalones y estirones donde pues esa interdependencia no está resuelta, no es armónica, es conflictiva, es amorosa, pero también es pesada. Y eso me gustaría también compartirlo, ¿no? Porque me parece que a veces entramos, y vuelvo a insistir con estas formas de cuidar, como a lógicas bastante como románticas, del amor romántico, ¿no? De cómo uno tendría que cuidar, y uno también acaba siendo muy fuerte cuando una persona no cuida como se supone tendría que cuidar a su hija, a su hijo, y entonces me parece que ahí hay que decir que cuidarnos siempre termina siendo un acompañamiento agradable. claro, Entonces, sí, no sí, solo para quien se siente cuidada, perdón, sino también para quien cuida. Y y eso no creo que tendría que ser una cuestión a moralizar, ¿no? Porque uno tiende mucho a moralizar. El cuidado, yo creo que es una de las cosas que, que puede ser muy humanizante.
y al mismo Claro. tiempo puede deshumanizar, ¿no? Y creo que ahí creo que coloco la discusión, ¿no? Cómo cambiar esa diada cuidado-dependencia, no desde un estar sobre o por encima de, hablando por, sino estar junto a, al lado de, conversando con, sin que eso implique necesariamente una cuestión armónica, ¿no? Como, ay, es que mira qué lindo, reconoce eso. No, 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 a ver, aquí también hay un conflicto, ¿no? Y estar junto a implica no solo paralelismo, sino también, pues eso, conflicto, ¿no? Sí, sí, me identifico con lo que dices, porque si uno se termina convirtiendo un poco el vocero o cree que hace bien y es todo lo contrario. No, no somos los voceros de Ujú. nuestros hijos con discapacidad. Antes de ir a preguntas, te hago una última, antes de abrir a preguntas más bien, a los comentarios. ¿Tú sabes si en México se trabaja la ESI desde ámbitos educativos para personas con discapacidad? Uy, imagínate si estamos con lo del PIN parental en la educación pública, este PIN parental promovido por movimientos conservadores, donde se dice, la educación sexual, la tienen que enseñar los padres y las madres, y hay un movimiento bien fuerte de eso, de padres, madres que dicen a mis hijos yo los educo en casa y todo eso, y pensando en la educación sexual con este tema del contenido, el pánico moral, que se está desatando, etcétera, etcétera. Bueno, imagínate si eso sucede en la educación regular, que vuelvo a Sí, insistir, las personas con discapacidad, apenas algunas están ahí. Ahora imagínate con contenido de sexualidad, es como hay una lucha todavía que dar por ahí porque no, no lo hay, ¿no? Hace claro. poco escribía con una compañera que se llama Norma Angélica, que justo le interesan temas ay, perdón, es que se está terminando la batería, entonces voy a conectar esto acá. Es Sí. temas de educación, de sexual integral, y Ujú. entonces justo conversábamos eso, ¿no? Escribíamos sobre esa situación, que esa justicia epistémica a la cual históricamente han estado sujetas las personas con discapacidad, al estar excluidas de temas de educación formal, pública, gratuita, etcétera, etcétera, pues en realidad termina también teniendo consecuencias para esa justicia epistémica en términos eróticos, porque la educación sexual integral no está pensada para estas personas, ¿no? O incluso esto de hablar de una educación sexual integral con perspectiva en discapacidad, que también sería importante plantearla, pues bueno, hay una con perspectiva de género, con perspectiva quizá en términos de diversidad sexogenérica, pero ¿qué pasa con el tema de discapacidad? Bueno, ahí todavía hay un debate y una lucha por hacer, que se está haciendo, pues, ¿no? Pero no es la generalidad. Ujú. Claro, habría que aclarar al auditorio que el contexto mexicano es muy diferente como está en Argentina y todavía Ah, claro. veo estos movimientos que dicen con mis hijos no, o sea, con mis hijos no te metas, tú no les enseñas educación sexual, así que bueno, abro preguntas, activo comentarios, muy interesante, Jonathan, muy enriquecedor. Por ahí, si alguien tiene algún comentario, nos los puede poner nos los puede hacer llegar a través de los comentarios, ni preguntar sobre asistente, la figura del asistente sexual, ¿verdad? En México. No, pues, no sé, recuerdo hace como 3 años, acá hay se llama Geishat, Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Sexualidad Humana, algo así se llama ese grupo, que ha sacado bastantes especialidades, maestrías, sobre discapacidad y sexualidad, porque, bueno, aquí también en México, en comparación con Argentina, pues, no sé, por ejemplo, estás en una facultad de Derecho que tiene una maestría en discapacidad y algo así, algo La estaba, carrera de especialización en discapacidad y derechos, sí, sí. por ejemplo, y aquí, bueno, la UAP no tiene ninguna especialidad. Estoy en Claro. Puebla, hablando de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no tiene una especialidad en temas de discapacidad. La UNAM
tiene investigadoras e investigadores importantes, pero tampoco tiene una especialidad, una maestría, ¿no? Y bueno, pensando en algunas universidades, hablando públicas, entonces, digo, me parece que los contextos varían, son distintos respecto a las discusiones que se dan en el ámbito de la discapacidad, que muchas veces pues tienden pues también a eso, a ver, la discapacidad, ¿dónde la encontramos? Pues en los centros de rehabilitación, ¿no? En el DIF, Claro. en los CRIT, ¿no? Como tema de estudio, pero sigue siendo una línea muy minoritaria en antropología, sociología, derecho, medicina también como una línea crítica, no la hay. Y bueno, eso, o sea, creo que hay que estar como empujando este tipo de iniciativas que estén, porque te digo, en el tema de la sexualidad se han hecho desde cuestiones privadas, por ejemplo, Gay Chat. En algún momento entrevistaron a la coordinadora y le dijeron que qué onda con eso de la asistencia sexual y ella dijo, yo creo que la asistencia sexual tendría que estar puesta en manos de especialistas. Y yo dije, especialistas, ¿y quiénes está pensando como especialistas? Pues Claro, básicamente define fisioterapeutas, especialistas. y bueno, pues esta cuestión de que la sexualidad pensada desde esa asistencia sexual que ella estaba proponiendo, pues era desde un campo terapéutico rehabilitador, que me parece nada tenía que ver o con pocas propuestas que se están haciendo, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, y que además ella decía, ¿no? No hay que confundirlo con prostitución. Y bueno, pues Sí, también hay otro debate ahí porque me parece que la asistencia sexual tendría que estar en el campo de las discusiones del trabajo sexual, y que no necesariamente tendría que estar puesta en los terapeutas, los psicólogos, las psicólogas, las sexólogas, fisioterapia. O sea, no me parece que también aquí habría mucho que conocer sobre, por ejemplo, las trabajadoras sexuales en relación con experiencias de sexualidad de personas con discapacidad, no sé, como un montón de cosas ahí que se podrían cruzar con otro tipo de movimientos sociales en torno a, no sé, a la justicia erótica, al posicionamiento prosexo, que en México, como bien lo comentas, sigue muy limitado por toda el movimiento conservador que también tiene como alta injerencia en las decisiones que se toman, por lo menos desde el gobierno, ¿no? Ujú. claro, sí, hace falta. Bueno, uno termina en México conociéndose en estos espacios de discapacidad, coloquios, encuentros. Eh, nos terminamos conociendo todos, creo, en México, porque son muy reducidos y acotados. Pero bueno, seguimos un poco promoviendo espacios de debate, de investigación, que me parecen muy enriquecedores, pero bueno, sí coincido totalmente que es otro debate el que se sigue manejando en México. Eh, Ahí hay una pregunta, si se infantiliza a las personas con discapacidad, ¿se siguen utilizando las esterilizaciones como un eufemismo de métodos anticonceptivos? Ay, creo que, creo que pierdo a Jonathan. Sí, se quedó sin conexión. Bueno, vemos si igual estamos un poco en tiempo. Les recuerdo que consultas, informes se pueden escribir al correo electrónico discapacidad y derechos.uva@gmail.com. Esperamos unos minutitos a ver si se puede volver a conectar porque se quedó sin conexión, se quedó sin internet. Bueno, bastante interesante la perspectiva mexicana.
Les recuerdo también que todas estas entrevistas quedan grabadas quedan grabadas en Instagram y después se suben al canal de YouTube. El link del canal de YouTube lo pueden encontrar en la información de esta cuenta de Instagram. Así que bueno, me parece que no retoma la conexión. Bueno, me parece que muy interesante. La verdad que nos va a dejar bastante, con mucha expectativa. Bueno, creo que doy por cerrada. Les recuerdo discapacidad y derechos.uva@gmail.com. Y bueno, les quiero agradecer, una disculpa por este inconveniente. Por suerte pudimos llevar toda la entrevista a cabo, nos quedó pendiente solo las preguntas, pero a ver. Creo que discapacidad y derechos.uva@gmail.com. Bueno, muchas gracias.